Buenas tardes, compañeros. El tema que hoy trataremos se denomina causas externas que propiciaron la independencia de la Nueva España. Estas causas fueron una serie de acontecimientos externos que aceleraron la idea de cambio que tenían los criollos con respecto a los europeos. Cambio pero no ruptura con el Imperio Español, es decir, los primeros movimientos en realidad no planeaban independizarse, sino limitar más bien el poder de los españoles, es decir, no buscaban separarse de la tutela española. Las causas externas en concreto son la ideología europea conocida como la Ilustración, la independencia de las 13 colonias, así como la Revolución Francesa y la invasión napoleónica a España. Bien, la Ilustración fue un movimiento intelectual y científico del siglo XVIII que pretende ilustrar a la sociedad mediante la difusión de la técnica, las artes y el pensamiento. Se caracteriza por tener una visión crítica de la realidad y también una defensa férrea a la libertad de pensamiento. También el rechazo de la revelación divina y la tradición. Asimismo, la educación como base del progreso social. Es decir, la educación para los ilustrados era la clave para llevar al pueblo a ser feliz bajo su poder absoluto, creando entidades culturales y científicas con una mentalidad redentora en la creencia de que la cultura y sus aplicaciones económicas llevaban a la virtud. Es decir, la Ilustración se basaba en la creencia de que la ciencia y la educación, al margen de la Iglesia, llevarían al hombre a su perfección moral. También tenían una confianza en la razón humana, defendían la tolerancia religiosa y una actitud crítica ante las instituciones vigentes de la monarquía absoluta. Sus principales representantes están Montesquieu, que defendía la división de poderes, también Voltaire, a favor de la libertad política y religiosa, Rousseau, defendiendo la democracia ejercida por el pueblo, y Diderot, en pro del espíritu crítico y el porqué de las causas. La dependencia de las 13 colonias. Las 13 colonias fueron en su mayoría fundadas por colonos ingleses y tenían una organización social y política prácticamente bajo la tutela de la política inglesa. Es decir, tenían un gobierno propio, pero siempre bajo el poder del gobierno inglés. También gozaban de cierta libertad económica y política y tenían asambleas o parlamentos quienes resolvían los problemas. Entre las causas que propiciaron la independencia de estas colonias fue que había muchas prohibiciones, entre ellas la de disponer de los recursos naturales de su país, la prohibición de la colonización del oeste, así como los derechos e intereses ingleses estaban por encima de los colonos. También este fenómeno fue de gran importancia, ya que demostró que las colonias podían emanciparse del gobierno republicano. Así también que este gobierno era mucho mejor que la monarquía. Así también que el gobierno debe preocuparse por el bienestar del pueblo. Otra de las causas está, los 3 principios básicos de la independencia de las 13 colonias son la libertad, la igualdad y la fraternidad. Continuamos con la Revolución Francesa. Los factores que propiciaron estas fueron ante todo la crisis financiera que tuvo la corona francesa. Esto provocó no solo un aumento de precios, sino que este trajo consigo el descontento popular. Así también, como ya hemos visto, las ideas de la Ilustración y la independencia de las 13 colonias estaban muy frescas, es decir, todas estas ideas ponían en el fondo que la monarquía absoluta ya no era un gobierno viable, es decir, tenía ciertos cuestionamientos. Todos estos factores influyeron para que se diera la Revolución Francesa.
Asimismo, las consecuencias de esta fueron que sentaron las bases para una economía capitalista. Los conceptos de propiedad privada, libre mercado, iniciativa privada salen a la luz. Así también se le conoce como el fin de la monarquía absoluta y viene al telón una nueva clase, es decir, el ascenso de la burguesía. Así también la difusión de las ideas en instituciones revolucionarias por Europa y la configuración de una nueva amplia clase de pequeños y medianos propietarios. La Revolución Francesa trajo consigo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Su primer artículo, y el que más pesa, es que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho. Por último, tenemos la invasión de Napoleón Bonaparte a España en 1808. El pueblo se rebela en Aranjuez y el rey Carlos IV abdica a favor de su hijo Fernando VII. A través de la invasión, Napoleón obliga a Fernando VII a abdicar a favor de su hermano José Bonaparte. A través de ella se surge una insurrección popular del pueblo español. También su gran enemigo, Inglaterra, interviene a favor de España. Pero esto iba a traer grandes consecuencias para las colonias españolas. Es decir, se rompe el equilibrio de poder de los gobernantes españoles en las colonias americanas, y este vacío de poder es el que da prácticamente que esa crisis de la monarquía tenga una debilidad política en la metrópoli de España. Gracias.